Durante los 2 sexenios presidenciales en los que el Partido Acción Nacional se mantuvo en el poder, sus filas llegaron a 1.104.000 militantes. Para 2012, esta cifra se había reducido a 388.175 militantes, según cifras del mismo partido. A mediados de junio de 2013, Carmen Aristegui dio a conocer que, de acuerdo con una investigación del académico de la UNAM, Bizarretea González, el PAN contaba solo con 205.033 afiliados activos, lo que, de acuerdo con los estatutos del COFIPE, no eran suficientes para mantener el registro del partido. Al respecto, Acción Nacional emitió un comunicado aseverando que sus afiliados estaban por encima de las cifras y se deslindó de la responsabilidad que dichas declaraciones implicaban. A la fecha, el PAN no ha recobrado la popularidad que gozó en años anteriores, pues actualmente sus afiliados alcanzan el 500.000 de personas. En recientes declaraciones, Gustavo Madero, líder nacional del PAN, culpó a los medios de comunicación por la baja popularidad de la que sufre su partido. De acuerdo con el político, la imagen que se proyecta del PAN es de una carencia de unidad y de apoyo entre sus miembros, pero por el contrario, asegura que el partido se encuentra unido y con fuerza. Dentro de los miles de militantes que han dejado las filas del partido se encuentra el expresidente Vicente Fox, quien dejó de pertenecer al PAN a partir de enero de 2013. Pues así está la situación en el Partido Acción Nacional. De acuerdo con una nota que da a conocer CNN el pasado fin de semana, el nivel de militantes activos y adherentes estaría igualito que cuando ese señor que veíamos al final empezó campaña en 1999. Subió, se disparó muchísimo la cantidad de gente que quería pertenecer al Partido Acción Nacional cuando este estaba en el poder durante el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pero nada más se volvió oposición y en picada el número de militantes. Solamente un dato para el análisis de la crisis que vive el Partido Acción Nacional a nivel nacional, valga la redundancia, y de eso platicamos el día de hoy con Rubén Martín. Rubén, bienvenido. Hola, buenas noches Ricardo, Jorge y a todo el auditorio, buenas noches. Y con Jorge Rocha, bienvenido Jorge. Ricardo, Rubén, buenas noches a la gente que nos ve. Bueno, pues no es un secreto, ¿no?, que cuando se está en el poder, ahora sí que como diría el clásico, en la, ¿cómo decía?, en la cima del... Bueno, es de la fama, pero era del otro. Bueno, en la plenitud del poder, pues claro, mucha gente se quiere acercar, ¿no? Y entonces, pero lo que le pasó al Partido Acción Nacional es casi un desastre, porque únicamente tiene prácticamente una tercera parte de lo que llegó a tener en su momento más cumbre. Así es, me parece que las cifras que se ofrecen en esta nota de José Carlos es un indicador importante. No creo que sea el más relevante, pero sí es un indicador sin duda muy importante y tal cual como dicen, en su época, digamos, de mayor esplendor, hacia finales del periodo de Felipe Calderón, probablemente 2011, 2012, tuvo casi 1.300.000 militantes, iba a decir habitantes, habitantes del poder, socios activos y adherentes. En este momento tiene 480.000, 470.000 socios activos y adherentes. Es una caída o una pérdida de 800.000 militantes y claramente tiene que ver con que la atracción del poder, bueno, pues jaló a muchísimos militantes. Y esto se pudo ver, por ejemplo, en las estructuras. Cuando el PAN tenía el gobierno federal, se hizo un cálculo en alguna ocasión que los panistas en cuadros directivos eran cerca de 40.000, 50.000. Estamos hablando de directivos de gobierno federal, estamos hablando desde los secretarios, subsecretarios, directores generales, directores, jefes de unidad. Sueldos, el menor sueldo es de 100,000 pesos. Eso te da una idea de cómo los atrajo y además eso se convirtió en una reproducción de los propios grupos internos y una reproducción de las corrientes internas, porque el PAN tuvo, podríamos decir, su peculiaridad de forma de ejercer el poder internamente, ya estando en la presidencia, a diferencia del PRI, que más que grupos internos eran los sectores, bueno, sí había grupos políticos, pero en el PAN las corrientes eran muy importantes y estas entendieron que había que afiliar militantes para ganar las asambleas, ganar las candidaturas y de esta manera pues permanecer el poder, el que era el jefe de la corriente o del grupo político, darles a sus cuates de la corriente posiciones y así se iban reproduciendo los esquemas internos de poder, pero todo eso tronó. Y pues en este ejercicio del poder el PAN se convirtió en otra cosa de lo que era, en otra cosa de lo que postulaba en estas varias décadas de una militancia opositora con una firmeza o una claridad doctrinaria y política
que era de ser oposición al PRI, y todo eso se vino abajo, se echó a perder, y en este momento el PAN está en una grave crisis que, en mi opinión, ni siquiera ha tocado fondo. Ahora, eso se explica porque son oposición, y se los digo porque de acuerdo con algunas cifras que pudimos consultar en nuestro equipo de producción, el PRD en este momento, de acuerdo a sus propias cifras, pues, pero tiene más militantes que el Partido Acción Nacional, y el PRD, al menos a nivel nacional, no ha estado en el Poder Ejecutivo. Mira, yo creo que evidentemente un tema es esto que ya decía... Perdón, ahí la comparación. Según el PRD, ellos tienen 2 millones, casi 800,000 militantes a nivel nacional. Sí, bueno, de hecho Morena, estaba escuchando hoy en la mañana que Morena probablemente va a tener ya 1 millón de afiliados. Es decir, Morena, como partido nuevo, tendría el doble que el PAN. Pero esta crisis, digo, obviamente una parte que bien dice Rubén tiene que ver con esta atracción de poder que tuvo el panismo. La otra es que nunca, bueno, yo veo otros dos factores. Otro es que el PAN nunca se constituyó realmente como un partido nacional. El único partido nacional que tenemos en México, nacional, estoy hablando de un partido que realmente tiene competitividad y representación en todo el país, sigue siendo el PRI. De hecho, si recordamos, después de las elecciones del 2000, todo el mundo decíamos que el PRI había caído en crisis, pero una crisis donde todavía conservaba por lo menos la mitad de las gobernaturas del país. Es decir, el PRI nunca dejó de perder por lo menos la mitad de los estados, y algunos de ellos nunca ha perdido la gobernatura. Es decir, sigue teniendo bastiones muy importantes. O donde las perdió, luego las recuperó. Exactamente, pero el PAN no tuvo esa trayectoria. O sea, nunca se convirtió en un partido realmente competitivo a nivel nacional, sobre todo en el sur, el centro-sur es donde menos fuerza ha tenido. Hay lugares donde nunca pudo ganar. Y ahora mismo, bueno, perdió bastiones. Uno de ellos, por supuesto, nuestro estado, ¿no? Jalisco, que se consideraba un bastión panista, pues lo perdió. Y ahora, bueno, la única gobernatura que retuvo finalmente en las últimas elecciones, bueno, no en las últimas, en las penúltimas elecciones, fue Guanajuato, pero todo lo demás lo ha estado perdiendo. Es decir, allá hubo un problema para el propio PAN de que nunca logró convertirse en este partido nacional. Y la otra, también un poco aunado a lo que decía Rubén, es que el PAN era un partido de cuadros, un partido donde se formaba mucho a la gente en la doctrina, bueno, que ellos llaman humanista, pero en realidad estamos hablando de una cierta filosofía que tenía que ver con el personalismo, es decir, con algunos filósofos como Jacques Maritain, Manuel Mounier, que eran como los grandes inspiradores de los primeros panistas. Sin embargo, eso se fue perdiendo. Obviamente, al afiliar a tantas personas, pues ese proceso de cuadros se deshizo, no se pudo lograr, e incluso recordemos que ya desde los 90, algunos panistas muy prominentes se pasaron al PRD. Digo, nomás cito el nombre de Bernardo Batis. Bernardo Batis, que luego fue procurador en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él era de los panistas de cepa, doctrinario, que se pasaron a las filas del PRD. Es decir, esta mutación de panistas, o más bien los grandes depositarios de la doctrina panista también se fueron saliendo o fueron perdiendo fuerza dentro del propio partido. Entonces, de repente, toda esta lógica de solidez doctrinaria pues, se perdió en el partido, ¿no? Y entonces, ¿qué es el panismo ahora o qué es el humanismo? Pues quién sabe, ¿no? Nomás es un mote que algunos panistas siguen expresando, pero que no tiene contenidos sólidos, ¿no? ¿Y qué pasa en Jalisco? Vamos a hacer una pausa, Rubén, Jorge, y platicamos sobre el caso de Jalisco, porque efectivamente lo que se dice es que ahora los que tienen el Partido Acción Nacional no vienen necesariamente de esa doctrina que ellos llaman humanista, pero que sí tenía que ver con una filosofía que había marcado los principios del Partido Acción Nacional. Ya regresamos, estamos platicando acerca de la crisis del PAN en Jalisco y a nivel nacional.